Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos y hermanas que se conectan a este devocional. Es un gustazo saludarlos en este viernes 3 de febrero de 2023. Feliz viernes a todos, feliz inicio de fin de semana, es el inicio del fin el día de hoy. Feliz viernes a todos y hoy vamos a reflexionar en el día 34 de nuestra serie La Oración, que se titula Oración Contemplativa. Oración contemplativa, ¿qué es eso, mis queridos hermanos? ¿Qué es eso de la oración contemplativa? Para los que no tienen ni idea, lo vamos a explicar ahora un poco. Para los que sí tienen idea, vamos a tratar de aclarar algunos términos porque resulta que es un tema que está de moda, esto de la oración contemplativa. Y no sé si decir tristemente, pero sí el problema es que mucho de lo que está de moda respecto a la oración contemplativa tiene que ver con la influencia de pensamiento que no es bíblico y que no es cristiano, pensamiento de otras religiones, sobre todo orientales, que practican la meditación trascendental, que predican el vaciamiento, poner la mente en blanco. Y bueno, me parece que es importante que aclaremos estos puntos, pero que sobre todo reflexionemos en la palabra de Dios y que Dios nos diga algo el día de hoy sobre lo que es la oración específicamente cristiana. Y la oración específicamente bíblica, la oración al Dios revelado en Cristo Jesús y en nuestras escrituras sagradas. Vamos a hacerlo así entonces, no sin antes orar. Gracias, Señor, por este devocional. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque día con día nos hablas y nos das tu palabra. Hoy, Señor, te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Vamos a ir a la carta primera a los Corintios, capítulo 14, versículos 14 al 15, que es un pasaje en el que el apóstol Pablo está tratando de ordenar, poner orden a los servicios de la iglesia en Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia inmadura, era una iglesia donde había pecado, era una iglesia donde había ideas equivocadas, y el apóstol Pablo escribe esta carta para tratar de corregir algunos de los errores y algunas de las desviaciones, algunas de los pecados morales que estaban aconteciendo en la iglesia de los Corintios, en la iglesia de la ciudad de Corinto. Y una de las cosas que estaba pasando es que el servicio era un desorden. Cada quien hacía lo que bien le parecía, algunos gritaban, otros lloraban, otros hablaban en lenguas, y el apóstol Pablo dice, no podemos hacer eso no es adoración a Dios. Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios que se comunica con nosotros. Esa es una de las principales cosas que el apóstol Pablo va a decir aquí. Dios es una persona que se comunica. Por eso el apóstol Pablo dice, no quiero que estén hablando en lenguas y en lenguas y en lenguas cuando nadie entiende. Prefiero que haya una palabra profética. Es una palabra profética, es una palabra de Dios, una palabra bíblica, una palabra que se entienda, una predicación. Dice el apóstol Pablo, prefiero 10 palabras que se entiendan a 1000 palabras que nadie entiende. Porque Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios que se comunica. Y bueno, hay muchas cosas más que se pueden decir acerca de este pasaje, pero hoy nos vamos a concentrar en 2 versículos, el 14 y el 15, dice así la palabra de Dios. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Es un pasaje muy repetido y necesitamos entenderlo con atención. Y la primera cosa que hay que decir acá es que, miren, hermanos, no cada vez que aparece la misma palabra en la Biblia tiene necesariamente el mismo significado. Ya hemos explicado antes, ¿verdad? Que hay pasajes que dicen que Dios no se arrepiente y hay otros pasajes que dicen que Dios se arrepintió. Tenemos que entender que las palabras tienen un contexto específico en cada contexto y hay que entender qué significa en cada contexto y no simplemente quedarnos con las palabras, porque las palabras pueden tener diferentes referencias cada vez que se pronuncia según el contexto. En este caso me parece a mí que cuando dice el apóstol Pablo, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, en este caso no se está refiriendo al Espíritu Santo que estudiamos ayer. ¿Se acuerdan? Ayer dijimos que el apóstol Judas está diciendo que oremos en el Espíritu y se refiere al Espíritu de Dios. De hecho, si ustedes van a sus Biblias, en Judas está con mayúscula, Espíritu con mayúscula. Acá en Pablo no, acá en Pablo está con minúscula porque está hablando de nuestro espíritu. ¿Y a qué se refiere con nuestro espíritu? Se refiere a lo que está dentro de nosotros. Quizás se refiere a orar emocionalmente, quizás se refiere a orar, como dijimos ayer, en una experiencia real de derramamiento delante de Dios. Y dice el apóstol Pablo, sí, oremos en el Espíritu, oremos con todo nuestro ser,
pero también con el entendimiento. Básicamente lo que decíamos ayer en el devocional de ayer, que tiene que ser una balanza. Y no pueden ser solo una de las dos cosas. Si oramos solo con el entendimiento, entonces solo somos intelectualistas. Solamente conocemos de Dios, pero no conocemos a Dios. Y si oramos solo con las emociones, nos podemos ver supersticiosos si no entendemos de verdad quién es Dios. Tenemos que orar con las dos cosas, porque somos espíritu y mente, los seres humanos. Tenemos que orar con el espíritu y con el entendimiento. En este caso, espíritu, quizá, sobre todo por la connotación del idioma griego, se refiere a lo mejor a lo que nosotros entendemos por alma, nuestra ánima, eso que nos anima, eso de nosotros, donde están las emociones, donde está, pues sí, las experiencias del interior de nuestro ser. Quizá lo que a veces también llamamos corazón, en este caso, en el contexto griego, el apóstol Pablo está usando la palabra espíritu, pero otra vez no se refiere al Espíritu Santo, sino se refiere al interior del ser humano. ¿Qué nos enseña esto, mis queridos hermanos? ¿Cómo debemos orar? Y sobre todo quiero hablar acerca de la oración contemplativa y cómo debe ser la oración contemplativa cristiana, específicamente cristiana. Miren, ¿qué es la oración contemplativa? Para aquellos que no estén familiarizados con ese término, tiene que ver con contemplar a Dios, con mirar a Dios. De ahí viene, algunos le llaman oración mental porque tiene que ver con una oración dentro de nuestra mente, algunos le llaman oración meditativa porque tiene que ver con meditar en quién es Dios, algunos le llaman oración de recogimiento porque es una oración pues muy profundo de nuestro ser, por eso le llaman de recogimiento, algunos le llaman oración en silencio, hay algunos que utilizan términos latinos, no sé yo, para que suene más yo qué sé, litúrgico, no lo sé. Lectio divina, le llaman unos. ¿Qué es eso de lectio divina? Se trata de leer una palabra en la Biblia y meditar en ella. Algunos dicen repetirla. Y miren, mis queridos hermanos, déjenme decir que la frase oración contemplativa no creo que tenga nada de malo. Contemplamos a Dios, claro, la oración tiene que ver con estar en la presencia de Dios. Pero sí me parece que tenemos que tener cuidado con algunas de estas ideas, que como ya dije, vienen más de religiones orientales que de la Biblia. He escuchado gente que dicen que la oración contemplativa es encontrar al Dios de mi interior, encontrar a Dios en mi interior. Y bueno, técnicamente no hay nada de malo en ello. Dios está en nosotros, sí, Dios está en nosotros y podemos hablar con Dios porque está en nosotros. Pero creo que algunos llegan a una idea que no es bíblica, como de que yo soy un Dios o hay un Dios dentro de mí y lo voy a encontrar. Y me parece que eso es completamente herético, fuera de lo que dice la palabra de Dios. Hay quienes dicen que la oración contemplativa es la forma más alta de oración. Y yo creo que es falso, no es cierto, y ahora explicaré por qué. Hay quienes dicen que la oración contemplativa es perder mi personalidad, vaciarme de mí para encontrarme con Dios, poner mi mente en blanco. Y me parece que todo eso es un error, mis queridos hermanos. No quiero decir que la oración contemplativa como frase está mal necesariamente, pero esas formas de entender la oración contemplativa me parece que son equivocadas y les explico por qué, con 3 enseñanzas. Número 1, miren, la oración silenciosa debe ser el producto de una relación con Dios. Se vale orar en silencio, hay veces que no sabemos qué decir, simplemente estamos en silencio delante de Dios, se vale, pero no es la expresión más alta de la oración. De hecho, la oración silenciosa solamente se puede hacer cuando tenemos una relación con Dios. Déjenme se los explico de esta manera, con una frase de la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino, si no me equivoco, ¿verdad? Independientemente de lo que ustedes piensen de esa película, hay una frase que es verdad. Se dice, creo que es John Travolta el que le dice a Uma Thurman en esta película, cuando puedes estar con alguien en silencio, esa relación ha madurado, esa relación ha crecido. Cuando estás con alguien que no conoces, el silencio es incómodo. Cuando estás con alguien que acabas de conocer, tienes que decir algo, pones música o te pones a hacer preguntas o sacas temas de conversaciones banales y superficiales o empiezas a conocer a la persona, porque cuando no conoces a alguien, el silencio es incómodo. Pero cuando conoces a alguien, cuando has tenido una relación con alguien, a partir de la comunicación, a partir del conocimiento, a partir de una relación personal donde intercambiamos palabras inteligibles, comunicación real, cuando esa relación crece, de pronto podemos estar en silencio sin problema. Ahora, ese silencio no es la expresión más alta de comunicación, no. Ese silencio ocurre a veces. Yo a veces con mi esposa nos quedamos viéndonos los ojos. Simplemente nos vemos, no decimos nada, como dos enamorados, frente a frente, sin decir mucho.
¿Por qué podemos hacer eso? Porque nos conocemos, porque hemos hablado 1000 veces y de pronto podemos tener momentos de solo vernos. La oración silenciosa, ¿se vale con Dios? Sí, pero debe ser el producto de una relación. El silencio con alguien que conocimos a través del diálogo. A Dios lo conocimos a través de orar 1000 veces nuestras palabras, orar la Biblia, leer la Biblia. Y de pronto podemos estar en silencio con Él porque ya le conocemos, porque es el producto de una relación. Número 2, la oración contemplativa debe tener contenido. La oración contemplativa cristiana, bíblica, la oración al Dios revelado en la Biblia, en Cristo Jesús, tiene contenido. No es vaciamiento de la mente, no es meditación trascendental, es contemplar a Dios. La oración contemplativa es contemplar al Dios que ya conocemos, contemplar a su santidad, su amor, su gracia, su poder. Así es que cuando contemplamos a Dios no estamos vaciando la mente, estamos contemplando lo que Dios ha hecho en su creación, lo que Dios ha hecho en la historia de la salvación, en su palabra, en la cruz de Cristo. Esa es la gran diferencia entre la oración contemplativa cristiana y la oración contemplativa de las religiones orientales, donde se vacía la mente. El punto es vaciar la mente. El punto es buscar en tu interior. En la oración contemplativa vemos a Dios. Cristiana, en la oración contemplativa cristiana, vemos a Dios. Pensamos en Él, en lo que Él ha hecho. Y número 3, la oración meditativa debe tener significado. En la Biblia, en nuestra experiencia cristiana, la oración meditativa debe tener un significado. Meditamos en su palabra. Dios se reveló a través de la palabra, mis queridos hermanos, y eso es muy importante porque una palabra es algo que tiene significado. Y Jesús es la palabra de Dios. Tiene significado. Jesús no es el concepto de Dios. Jesús no es el cosmos de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Tiene significado, nos dice algo que se entiende. Por eso la oración de meditación del cristiano tiene significado. Meditamos en la Biblia. Pero no es una meditación sin significado, como hay algunos que piensan que es repetición. Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor. Jesús dijo, no ores con vanas repeticiones. La oración meditativa cristiana tiene significado. Meditamos en algo que entendemos. Y ese es el punto, que lo entendamos. Repito las 3 enseñanzas de hoy. La oración en silencio debe ser el producto de una relación. La oración contemplativa debe tener un contenido, Dios. La oración meditativa debe tener significado, su palabra. ¿La oración contemplativa tiene lugar en el cristianismo? Sí, mis queridos hermanos, sí. Pero tengamos cuidado de no meter en nuestra fe conceptos fuera de la Biblia, sino hacerlo como la Biblia nos enseña. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú eres el objetivo de nuestra oración, Señor. Encontrarnos contigo, conocerte a ti, Señor. Permítenos conocerte tanto que haya veces que podamos estar en silencio, Señor. Solamente viéndote, meditando en ti, en lo que has hecho, Dios mío. Contemplando tu grandeza, tu poder, tu santidad y meditando en lo que has revelado en tu palabra, Dios mío. Te amamos, te bendecimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.